Hola, vamos a aprender a escribir las fórmulas de la química inorgánica. Para eso necesitamos la tabla periódica que nos recuerda los números de oxidación de los metales, esta pequeña tabla que es la tabla de radicales y luego una pequeña tablita que la vamos a ver cuando aprendamos a escribir los ácidos. Bueno, vamos a empezar entonces a escribir los primeros compuestos que son los hidruros. Repasamos los que vamos a aprender a escribir, son hidruros, óxidos, hidróxidos, oxoácidos, hidrácidos y sales. Empezamos con los hidruros. Los hidruros están compuestos por un metal y con el hidrógeno al lado. Cuando vimos los estados de oxidación vimos que si el hidrógeno estaba unido a un metal, el hidrógeno tenía estado de oxidación -1, generalmente tiene siempre +1, pero acá en este caso es -1. Muy bien, hay dos maneras de nombrar esto, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura IUPAC. Entonces, supongamos que queremos nombrar este compuesto aluminio, hidrógeno 3. El aluminio tiene estado de oxidación 3 y el hidrógeno 1. Como el aluminio tiene una única valencia, tanto en la nomenclatura tradicional como en la nomenclatura de IUPAC, ese compuesto se va a llamar hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. En las dos, en la tradicional y en la IUPAC. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo esto y esto? Vamos a poner acá, para no confundir, vamos a poner con una fibra roja en la tradicional y en la moderna, o IUPAC. Muy bien, en la tradicional, este compuesto, estamos viendo que el hierro puede actuar con estado de oxidación según la tabla periódica 2 y 3. Acá está actuando con 2, se intercambiaron, acá se intercambiaron. Entonces, en la menor valencia usa la terminación oso y en la mayor ico. Entonces, en la tradicional, este compuesto se va a llamar hidruro ferroso. Y en la IUPAC se va a llamar hidruro de hierro 2. En la tradicional, acá que está actuando con valencia 3, se intercambiaron, se va a llamar hidruro férrico y acá se va a llamar hidruro de hierro 3. Muy bien. Los óxidos. Supongamos que queremos nombrar esto. Aluminio, oxígeno. El oxígeno siempre tiene número de oxidación, estado de oxidación -2. Se lo intercambiamos, se lo ponemos a este tiene 3. Acá, tanto la tradicional como la nomenclatura IUPAC coincide. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene una única valencia, que es la valencia 3. Entonces, en la nomenclatura tradicional, y acá vamos a poner ya el nombre para que vean cómo se escribe IUPAC. Entonces, pero en las dos, acá se llama óxido de aluminio. Muy bien, tenemos ahora, este compuesto. El oxígeno tiene valencia 2 y a veces el hierro actúa con valencia 2. Si son divisibles por 2 se pueden simplificar, simplifico y simplifico, y entonces me queda esto. Entonces, en la tradicional se va a llamar óxido ferroso y en la IUPAC se va a llamar óxido de hierro 2. Si yo tengo este compuesto, hierro, oxígeno, tiene valencia 2 y a veces actúa con valencia 3, ¿cómo se llamaría ese? En la tradicional es óxido férrico, porque si el hierro tiene 2 valencias, la menor termina en oso y la mayor en ico. Y en la IUPAC se va a llamar óxido de hierro 3.
Muy, muy bien, los hidróxidos nos tocan ahora. ¿Qué es un hidróxido? Un hidróxido es un metal con un oxidrilo al lado. Entonces, vamos a ver, siempre hay intercambio de valencia. El oxidrilo o hidroxilo tiene valencia -1. Viene para acá porque hay intercambio de valencia y este valencia 3. Entonces dijimos que había la nomenclatura tradicional y la nomenclatura IUPAC. Como el aluminio tiene una única valencia, acá va a ser el hidróxido de aluminio en ambas, porque es la única valencia. ¿Qué pasa si yo quiero nombrar este y quiero nombrar este? Entonces, en la tradicional, este compuesto, que el hierro está actuando con estado de oxidación 2, se va a llamar hidróxido ferroso. Y en la IUPAC se va a llamar hidróxido de hierro 2. En la tradicional, este otro compuesto se va a llamar hidróxido férrico y acá se va a llamar hidróxido de hierro 3. Muy bien, vamos a terminar y de una sola vez vamos a explicar los ácidos que nos estarían faltando, que son los hidrácidos y los oxoácidos y los radicales. Vamos a escribir ahora los hidrácidos. Los hidrácidos son muy fáciles de escribir porque tenemos que ir a la tabla de radicales y mirar todos los que terminan en uro. Fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, sulfuro, cianuro. Y agregarles hidrógeno adelante. El hidrógeno con todos estos. Entonces, es muy fácil. Acá tengo. Acá tengo. Bueno, vamos a nombrarlos en la manera tradicional y en la manera de IUPAC. Todo en la tradicional empieza con la palabra ácido, ¿sí? Entonces, acá termina en uro. Si mi radical termina en uro, para nombrar el ácido voy a tener que ir a esta pequeña tablita y va a terminar en hídrico. En la tradicional se va a llamar ácido fluorhídrico. Y en la nomenclatura de IUPAC, fluoruro de hidrógeno. Ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. Ácido bromhídrico, bromuro de hidrógeno. Ácido iodhídrico, ioduro de hidrógeno. Ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno. Ácido cianhídrico, cianuro de hidrógeno. Entonces tuvimos que ir a la tabla de radicales y a esta pequeña tablita que nos sirve para los ácidos. Muy bien. Vamos ahora a nombrar las sales. Las sales se escriben con un radical y un metal. El radical lo tenemos en la tabla de los radicales y el metal en la tabla periódica. Y atrás de la tabla están los números de oxidación o las valencias. Entonces vamos a ver las sales. Muy bien. En la nomenclatura tradicional todo tiene que terminar en ato, ito o uro. Y en la nomenclatura moderna o IUPAC todo tiene que terminar en ato o uro. Entonces, vamos a ver cómo se llamarían estas dos sales que voy a escribir. Una sal dijimos que era un metal con un radical al lado. Y acá, ¿cómo es el tema del intercambio de valencia o número de oxidación? Bueno, la carga que tiene el radical, esa carga va a ir acá, X. Y el estado de oxidación del metal va a ir acá, Y. Y alguien me preguntará, ¿para qué existen estos numeritos en rojo? Estos numeritos son una ayuda para no tener que calcular el número de oxidación
del no metal unido al oxígeno que lo vamos a necesitar para la nomenclatura IUPAC. Entonces vamos a poner nada más que 2 ejemplos. Queremos saber cómo se va a nombrar esta sal y esta sal. El cobre en la tabla periódica vemos que tiene estado de oxidación 1 o 2. En este caso lo estamos viendo actuar con 1. Acá este es el nitrato, ¿sí? Que tiene carga o 1, que está acá. Carga, estado de oxidación o carga 1. Vino para acá. Este vino para acá y este vino para acá. Acá esto se llama nitrito, está acá arriba. Entonces vamos a nombrarlas por la nomenclatura tradicional y por la nomenclatura IUPAC. Muy simple. En la tradicional uso tal cual está la tabla de radicales. Acá tengo nitrato. Entonces acá voy a poner nitrato. Y como el cobre tiene 2 estados de oxidación, el 1 y el 2, el menor termina en oso. Nitrato cuproso. Cuproso. ¿Y cómo voy a nombrar esto en la nomenclatura IUPAC? Voy a nombrar así. Nitrato, entre paréntesis voy a poner en números romanos el estado de oxidación del nitrógeno. Nitrato 5 de cobre 1. ¿Cómo nombro esta sal en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura IUPAC? Me voy a fijar, lo que está dentro del paréntesis es el radical. Este radical lo veo acá y es el nitrito. Entonces me fijo con qué valencia está actuando el cobre, con 1, la menor. Va a ser nitrito cuproso. Nitrito cuproso. En la nomenclatura IUPAC está prohibido que las cosas terminen en ito. Todo tiene que terminar en ato. Así sea nitrito, pero tiene que terminar en ato. Se va a llamar nitrato y lo solucionamos poniéndole 3, para diferenciarlo, en números romanos, de cobre 1. Muy bien. Y vamos a terminar esta clase escribiendo los oxoácidos. Voy a borrar acá y escribimos entonces los oxoácidos. ¿Cómo es formalmente la escritura de un oxoácido? Es un radical con un hidrógeno al lado, ¿sí? Un oxoácido es el hidrógeno con un radical. Otra vez se sigue lo mismo acá. La carga del radical va a ir para acá y el hidrógeno que tiene estado de oxidación 1 va a ir para acá. Entonces, nosotros queremos nombrar 2 simplemente. ¿Cómo se llamaría este? Esta clase la estamos haciendo nombrando, pero también se podría haber hecho escribiendo. En la guía seguramente va a haber ejercicios de los 2, de nombrar y de escribir. Alguien seguramente preguntará ¿dónde encuentro la tabla de radicales? La tabla de radicales la tendrán en la guía, que seguramente va a estar en la plataforma, o eventualmente podría estar en Instagram. Muy bien. Vamos a nombrar estos 2 últimos para terminar la clase por la nomenclatura tradicional y por la nomenclatura IUPAC. Muy bien. ¿Cómo hacemos para nombrar este ácido? Por la tradicional. Esto es un ácido. ¿Por qué? Porque hay hidrógeno y radical. Hay hidrógeno y radical. Es un ácido. Entonces es un ácido, ¿sí? Y lo que yo tengo acá, esto lo tengo que buscar en la tabla esta de radicales. Acá lo estoy encontrando. Termina en ato. Es sulfato. Termina en ato. Si termina en ato, el ácido va a terminar en ico. Entonces, todo en la tradicional va a empezar con ácido. Esto se va a llamar ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Y cómo se va a llamar en la IUPAC?
En la IUPAC todo termina en ato o uro. Entonces, esto es sulfato. Le tenemos que decir con qué estado de oxidación está actuando y de qué. No tengo acá un metal, tengo el hidrógeno. Entonces es sulfato 6 de hidrógeno. Nos queda este. Este es un radical. ¿Dónde lo encontramos? Está acá. Es sulfito, pero no es una sal, es un ácido porque tiene hidrógeno. Entonces, si termina en ito, voy a donde dice radical terminado en ito, como ácido va a terminar en oso. Entonces, este va a ser ácido sulfuroso. Y en la IUPAC, ¿cómo se va a llamar? Este es sulfito, pero dijimos que en la IUPAC estaba prohibido que terminaba en ito. Todo tiene que terminar en ato o uro. Entonces, debería llamarse, vamos a poner acá, sulfato, y acá arriba tiene un 4, que es el estado de oxidación del azufre. Sulfato 4 de hidrógeno. Para terminar, resumimos. Hoy hemos escrito formalmente las fórmulas de todos los compuestos de la química inorgánica, que son los hidruros, los óxidos, los hidróxidos, los oxoácidos y las sales, con ayuda de la tabla periódica, que nos da los estados de oxidación de los metales, con la tabla de radicales y esta pequeña tablita. Alguien podrá decir, ¿podrá haber algún óxido compuesto por algún no metal en vez de metal? Sí, y uno los puede llegar a nombrar a través de alguna de las nomenclaturas y de la atomicidad, que es con sentido común como está escrito. Pero con esto que tenemos acá nos alcanza para poder nombrar los compuestos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.